El asunto de la vivienda. La vivienda es la principal preocupación de los españoles si le hacemos caso al CIS. La crisis, pues, es evidente y eso se traslada a la sociedad porque además es que la política tiende a empeorar el problema más que a solucionarlo. Si uno pregunta qué es lo que hay detrás de esta situación, aquí hay dos factores que se repiten constantemente. Uno es el de la más que flagrante falta de oferta, que eso es un hecho, pero es que en los últimos tiempos, y este es el segundo, se señala directamente a lo que conocemos como pisos turísticos. Entonces me pregunto, ¿hasta qué punto la vivienda de uso turístico es la responsable de esta crisis? ¿Y qué es lo que dicen los propietarios? Soy Javier Atard y hoy es martes, es 30 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Hemos empoderado a las comunidades de vecinos para controlar los pisos turísticos en esas comunidades de vecinos, pero somos muy conscientes de que este es el verdadero problema. Desde el Gobierno se ha contribuido directamente a demonizar los pisos turísticos y a señalar entonces a los pequeños propietarios, insisto, como responsables de la crisis de la vivienda. Así que para empezar, me pregunto otra cosa más. ¿Se está utilizando todo esto como arma política? Se lo he preguntado, se lo he trasladado esto a la parte, digamos, afectada por ese tipo de discurso. Rafael Encarnación es abogado y secretario de ABAEC. ABAEC es la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunidad Valenciana. En lugar de reconocer las carencias de quienes gestionan lo público, pues se busca a un culpable fácil. Y el ejemplo lo tenemos en el problema de acceso a la vivienda. Es mucho más sencillo desviar el foco y echar la culpa a las viviendas turísticas que asumir la responsabilidad de construir vivienda asequible. En ese empeño vemos cómo cada día se demoniza un sector que en realidad genera riqueza. Hablamos de ingresos para las familias, para los pequeños propietarios, para comercios de barrios también, para la hostelería, para los destinos turísticos en su conjunto. Y esta parte positiva nunca se cuenta. El discurso oficial, muchas veces irresponsable, reduce todo a un enemigo ficticio. Pero el verdadero problema de la vivienda en España no es la vivienda turística, sino la falta de política pública eficaz para aumentar la oferta de vivienda social y asequible. Lo cierto es que detrás de esta situación de la vivienda, pues como te puedes imaginar, hay muchos factores. Quiero saber qué está pasando exactamente con este tipo de alquiler. Voy a analizarlo con mi compañera Clara Rojas, que es redactora de la sección de Economía de El Mundo en Cataluña. Clara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Javi, ¿qué tal? Te recuerdo, a ti que nos estás escuchando, hace unos meses hablamos aquí en este podcast de que cada vez había más pisos turísticos en el mercado. Puedes recuperar ese episodio del mes de julio. La cifra estaba, según el INE, muy cercana a los 400.000. ¿Realmente qué sabemos de todo esto? Porque es un poco difícil cuantificar, digamos, la dimensión del alquiler turístico. Hay estudios, Clara, que hablan incluso de un impacto de 3.000 millones de euros al año. Pero, ¿qué sabemos de los pisos turísticos? Pues Javi, la verdad es que hay un montón de información alrededor del sector de las viviendas turísticas, pero falta una base de datos fiables. De hecho, los expertos dicen que no hay datos reales sobre cuántas viviendas de uso turístico hay en España, porque la realidad es que es un sector que ha crecido mucho en los últimos años y a los propios ayuntamientos les ha costado mucho seguirles la pista, por así decirlo. Entonces, de ahí surge un poco la situación que tenemos ahora de que hay mucha regulación para intentar controlar este crecimiento desbordado de lo que ha sido la vivienda turística. Un crecimiento que responde, entre otras cosas, a una necesidad básica del mercado. Aquí hay que tener en cuenta que la forma de viajar ha cambiado radicalmente, como la forma de alojarse en los lugares a los que uno viaja. Es más barato un piso turístico, un Airbnb, por ejemplo, es más barato que un hotel y se enfoca además a otro tipo de cliente. ¿Qué sucede? Pues que esto tiene un impacto directo en el famoso mercado de la vivienda del que estamos hablando. Tan ahogado, con tan poca oferta, porque básicamente no se construye y con los precios tan disparados como están actualmente. Entonces, el alquiler vacacional reduce la oferta del alquiler residencial, como hay menos oferta, suben los precios y puede provocar o provoca la expulsión de los vecinos de ciertos barrios de las ciudades, convertidos ya total y directamente en turísticos, con todo lo que, como te puedes imaginar, eso conlleva. Pero, ¿por qué tanto boom con el alquiler turístico? Esto te lo puedes estar preguntando en este momento, porque desde luego no es ninguna casualidad. Detrás de que estas personas decidan dedicar sus viviendas al uso vacacional y no al alquiler a largo plazo está desde la rentabilidad, que sí existe y es mayor,
hasta el miedo y la inseguridad a los impagos y a la ocupación, que es algo que también existe y que provoca que muchos propietarios se vayan directamente al alquiler vacacional. Hay de todo, pero por ejemplo el miedo a la ocupación es una de las razones por las que la gente con la que yo he hablado, pequeños propietarios, dicen que no quieren alquilar su vivienda. Porque por un lado les da miedo que entre alguien a largo plazo y bueno, por distintos motivos, pues acabe quedando sin pagar el alquiler. Y luego porque al final, si entran dentro del mercado residencial, algunos me han argumentado que tendrían que asumir ese coste extra de pagar un seguro antiocupa y es un gasto que, bueno, pues si ellos defienden que si es un uso turístico a corto plazo, pues como hay menos probabilidades de ocupación, pues es un gasto que se ahorra. Luego, Javi, también están las circunstancias personales de cada uno. Hay propietarios que me han comentado que ellos utilizan el piso o la casa en cuestión durante ciertos meses del año y es cuando no los utilizan cuando alquilan a turistas. Aparte, también me he encontrado con testimonios que me han reconocido abiertamente que es que el alquiler turístico les resulta más rentable. Te voy a contar un caso. Es el caso de Susana, que tiene mucho que ver con lo que acaba de explicar Clara. Susana tiene una vivienda de uso turístico en Logroño, donde, por cierto, tampoco es que exista una grandísima oferta de hospedaje. Esta es su historia que nos la ha contado ella misma. Bueno, yo empecé en 2017 con la vivienda familiar, donde vivían mis padres. Con el tiempo, pues y por circunstancias, bueno, pues yo con unos 50 años me quedé también sin trabajo, con lo cual lo vi también como una salida laboral. No me llamaban para entrevistas, no me llamaban para ningún trabajo, lo tenía bastante complicado y fue una manera de, bueno, pues de poder tener esos ingresos, hacerme un sueldo. Y por otro lado también, bueno, mi marido tiene un piso que lo ha tenido alquilado a larga estancia y la verdad que hemos tenido bastantes malas experiencias pues por el motivo de impagos, destrozos. Y ha sido un poco eso. El principal motivo mío es porque lo tengo como un ingreso familiar. Hay una situación que se da en este momento y es que parece que el gobierno, digamos que elude parte de su responsabilidad y señala al alquiler turístico como casi el único responsable de la crisis de la vivienda. Cuando, como todo el mundo sabe, pues en gran parte de las ocasiones hablamos de pequeños propietarios y no de grandes fondos de inversión. Pero lo que pasa es que, lo he dicho al principio, hasta la propia sociedad acaba por demonizar los pisos turísticos y lo has visto tú, Clara, hasta a la hora de preparar este reportaje, que a los propietarios les cuesta muchísimo dar la cara. Lo cierto es que ha sido muy complicado encontrar a gente que abiertamente quisiera contar su historia. En muchos de los casos me han dicho que no querían mostrar su rostro ni identificarse porque les preocupa un poco que se les señale. Es importante decir que ahora mismo el discurso alrededor de la vivienda turística está siendo un poco difícil y de hecho es una situación bastante delicada en general porque en España tenemos ahora mismo una crisis de vivienda en la que muchos expertos ya están apuntando en que la causa está en la falta de oferta. Y mientras se soluciona esa falta de oferta, la demanda sigue creciendo y los precios siguen creciendo a doble dígito y entonces el hecho de que haya viviendas que se destinen únicamente al uso turístico, que al final viene a ser una actividad económica, es un tema un poco delicado. Los propios propietarios denuncian un poco el hecho de que se encuentran con que en su entorno no lo entienden e incluso lo señalan. Dicen que a lo mejor pues, les han pintado su vivienda porque se les identifica como una vivienda turística. Desde la parte de los propietarios también se dice mucho que hay una mala interpretación del propietario de vivienda turística porque siempre se asocia a una gran empresa. Y ellos defienden que ellos son particulares que a lo mejor tienen una vivienda y la aprovechan de uno u otro modo. Pero en general, sí, la situación es bastante complicada. Si miramos a las consecuencias de ese boom de los pisos turísticos, es cierto que para los propietarios pues, suele ser más rentable dedicar su vivienda al alquiler turístico que al residencial, aunque ahora los precios de los alquileres convencionales pues, también están por las nubes. Pero hay que tener en cuenta que tiene aspectos positivos, como la aportación económica y la aportación que hace al empleo, el aprovechamiento que hace de viviendas vacías y la ampliación de la oferta turística para un país que básicamente vive de eso, del turismo. Así que entiendo que se puede regular para que
digamos, no haya una competencia desleal con la hostelería y para limitar el impacto que tiene en los barrios, que la tiene, y en el mercado de la vivienda, como acabamos de explicar. Esto de la regulación es muy importante. Ahora mismo en España hay 3 niveles regulatorios, normativos, según cada administración, y es un sistema directamente que podemos calificar como complejo, en el que hasta los vecinos, Clara, juegan un papel importante porque tienen que autorizar expresamente la existencia de una vivienda turística en su comunidad de vecinos. O sea que ahí tenemos la legislación nacional con su registro propio y con potestad para cerrar, la legislación autonómica con sus requisitos según cada comunidad, según cada territorio, de habitabilidad, de seguridad, de número de metros, y luego está la municipal, más la de los vecinos que acabo de decir. A veces un caos de normativas. La realidad es que ahora mismo los propietarios de viviendas turísticas tienen que pasar un poco una carrera de obstáculos porque la regulación en España es verdad que se ha recrudecido un poco en los últimos años por ese crecimiento desbordado y esa intención que tienen ahora los organismos de tener cierto control de cuántas viviendas hay, ¿no? Entonces, podemos decir que hay como 3 niveles. El primero, por empezar desde abajo, sería el municipal, porque están las leyes de ordenamiento urbano, que, por ejemplo, pueden decidir dónde puede haber viviendas turísticas o no. Luego tenemos la normativa a nivel autonómico, que es el registro turístico, y en ese registro se inscriben todas las viviendas, pero también locales a lo mejor de restauración, que forman parte del sector turístico. Y luego, a última hora, el Ministerio de Vivienda ha hecho obligatorio este año el número del registro único del alquiler, pero este solo aplica a las viviendas que se quieran ofertar en plataformas, pero pueden seguir alquilando de forma turística esta vivienda. Casi siempre se utilizan mucho este tipo de herramientas porque dan una visibilidad muy grande y entonces es casi esencial estar en ellas. Pero por lo pronto eso es algo que quieren puntualizar mucho desde las asociaciones de propietarios. Si no tienes el número de registro único del alquiler, que es como una especie de DNI, solo significa que no puedes acudir a una plataforma, pero puedes alquilar tu vivienda. Y bueno, Javi, aparte de esos 3 niveles que te he comentado de permisos, está la situación que algunos expertos advierten de que a lo mejor a nivel municipal cambia la ley o hay una interpretación distinta por parte de la comunidad autónoma y el proceso de conseguir esa licencia pues se ve un poco atascado, por así decirlo, porque si no tienes la licencia municipal es muy difícil que tengas la autonómica, casi incompatible. Entonces, bueno, pues eso, es un cambio de obstáculos en el que hay que estar todo el tiempo pendiente de que no cambie la normativa, porque pasa que los propietarios pues deciden acogerse a una norma o a otra y en el camino ha cambiado y entonces ya no tienen licencia. Pues en medio de toda esa maraña de normativas, con todos esos niveles, me pregunto qué es lo que piensan las asociaciones, qué es lo que piensan los propietarios. Se lo he vuelto a preguntar a Rafael Encarnación de ABAEC. ¿Creen que funciona el sistema actual, con ese registro del gobierno que ha eliminado, por ejemplo, 53.000 pisos turísticos convertidos ya en ilegales? ¿Creen que funciona? ¿Creen que es eficiente? Te diría que no funciona. El registro único y la ventanilla única se han vendido como una solución de transparencia, pero en realidad son un instrumento de bloqueo. Lo que se ha hecho es duplicar registros cuando los propietarios y gestores de vivienda turística ya estaban obligados a inscribirse en sus respectivos registros de turismo. El resultado, más papeleo, más costes y menos claridad. No es una ventanilla única, es otra ventanilla. Esto contradice directamente lo que dice Europa, añadiendo más burocracia inútil y deja a miles de arrendadores en una situación de inseguridad jurídica. Lo más grave es que el Estado ha invadido competencias autonómicas y ha dado a los registradores un poder de veto sobre las viviendas turísticas que nunca debieron tener, algo que ha sido evidenciado por el propio Consejo de Estado en su dictamen emitido previamente a la aprobación del Real Decreto. En la práctica se está utilizando ese sistema no para ordenar, sino para reducir el número de viviendas turísticas en el mercado. En cuanto a qué ocurrirá con las viviendas turísticas tras estas últimas medidas, pues ya lo estamos viendo. Se expulsan a los pequeños propietarios, miles de familias que complementaban su renta con un alquiler turístico no van a poder soportar los costes ni la inseguridad. Se concentra en pocas manos en lo que va a quedar de la vivienda turística y más conflictos y economía sumergida. El sector no está pidiendo privilegios, pide reglas claras, proporcionadas y viables. Y la solución existe. No se trata de crear otro registro estatal, sino conectar los registros autonómicos y trabajar en la cooperación institucional. El sistema actual no aporta transparencia ni seguridad, sino todo lo contrario. Un asunto que, como puedes ver, desde luego es bastante complejo, con un tipo de alquiler que tiene su repercusión directa en la crisis de la vivienda,
pero que entiendo, y esto es mi opinión, pues no puede ser demonizado ni tratado como responsable total de la situación que estamos viviendo con respecto a la vivienda aquí en España. Clara, gracias. Gracias por la explicación, gracias por tu tiempo. A ti, Javi. Clara Rojas es quien ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. Un podcast que, ya sabes, puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, tienes la opción de suscribirte y también a través de la radio digital. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.